Capítulo 5. Ora, ora, ora. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo, capítulo 18, versículo 20. La oración es nuestra línea vital a Dios. Billy Graham. A veces oímos que 2 son compañía y 3 son una multitud, y sin embargo, el mundo parece estar hecho de trinidades. Tiempo, espacio y materia. Pasado, presente y futuro. Largo, ancho y alto. Amor, odio e indiferencia. Corazón, carne y alma. Vida, enfermedad y muerte. Mañana, tarde y noche. Sol, luna y estrellas. Incluso en el principio fueron Adán, Eva y Dios. Hay padres, hijos e hijas, hombres, mujeres y niños. Pecado, perdón y eternidad. Y luego tenemos la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mis padres creían en el principio trinitario de la oración. Ora con humildad, ora creyendo y ora con acción de gracias. Ellos pusieron en práctica los principios de la oración en su hogar, mediante las Escrituras y por el ejemplo. Estaban prontos para recordarnos a nosotros, los hijos, que la oración no se limita a pedir cosas egoístamente. Mi padre a menudo decía: yo he contestado toda petición que mis hijos me han hecho. La respuesta no siempre ha sido lo que ellos querían, pero siempre ha sido de acuerdo a lo que yo pensaba que era mejor para ellos. Este es un verdadero ejemplo de cómo nuestro Padre Celestial responde a las oraciones de sus hijos. Mi padre me enseñó mucho en cuanto a la oración. Si sucedía algo que le hacía alegrarse, de inmediato quería orar y agradecer a Dios por la bendición. Cuando algo trágico le sucedía a otros, sentía de inmediato la necesidad de orar por ellos. En diciembre de 2007, mientras dábamos una caminata un domingo en la tarde, mi padre se lamentaba por un tiroteo que acababa de tener lugar en un centro en Colorado para jóvenes que servían en el ministerio Juventud con una Misión. Un hombre armado había entrado en el complejo y empezado a disparar. Más tarde vimos los reportajes en los noticiarios y él apagó el televisor y dijo: Franklin, oremos por las familias que están atravesando esta terrible crisis. Esa era la forma de vida de mi padre, y eso hizo un profundo impacto en mí. Ora con propósito. La oración fue la pieza central del ministerio de mi padre. A menudo le recordaba a su equipo: sin oración, este ministerio y todos nuestros sueños de esparcir las buenas noticias del amor de Jesús por todo el mundo no habrían sido posibles. Cuando llegué a ser presidente de Samaritan's Purse en 1978, empecé a asistir a reuniones que precedían las cruzadas de mi padre. En preparación, mi padre a menudo visitaba una ciudad de cruzada para hablar en una concentración de pastores y laicos que sentían el peso de tocar sus comunidades con el Evangelio de Jesucristo. Siempre me recibía bien en estas reuniones. A los 26 años, entendí claramente que yo debía observar calladamente y aprender de otros, y así lo hice. Pero aprendí más al observar a mi padre, haciéndole preguntas y escuchando sus opiniones. La piedra angular del ministerio de mi padre fueron sus cruzadas. La AEBG había llegado a ser conocida por su preparación y precisión para ejecutar un plan evangelizador. En tanto que la filosofía demostró ser exitosa, muchos pensaban que la clave para hacer
que una cruzada resultara se hallaba en su asociación con las iglesias, participación de la comunidad y la promoción del evento usando los métodos más modernos de publicidad. En tanto que estos son elementos importantes, aprendí de mi padre que el secreto real era algo mucho más poderoso. La primera vez que fui a una concentración de oración y oí a mi padre aclarar la clave de una cruzada exitosa, dejó en mi alma una impresión permanente. Él dijo: la oración es una parte esencial de la evangelización. El paso más importante para prepararse para una misión evangelizadora es oración, oración y más oración. Entendí incluso mejor el valor de esta verdad por los ojos de mi Padre Celestial cuando empecé a predicar el Evangelio y a extender una invitación para la salvación en Jesucristo. En 1996, predicando en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, Honduras, vi los resultados de utilizar esta clave importante para las cruzadas de evangelización. Meses antes se habían organizado los comités de oración de la cruzada, y la oración cubría la ciudad. Cuando me levanté para predicar la primera noche, con mi intérprete Lenín de Janón a mi lado, la gente empezó a pasar a la plataforma. Puse mi mano sobre el micrófono y le dije: Lenín, la gente está respondiendo, y yo todavía no he extendido la invitación. Diles que vuelvan a sus asientos mientras predico. Lenín le pidió a la gente que se había reunido que volvieran a sus asientos, pero cuando el número creció a varios cientos, miré a Lenín perplejo y le dije: tal vez simplemente debo extender la invitación. Lenín dijo: eso pienso, sus corazones ya están listos. Fue evidente que eso fue resultado de meses de oración antes de la reunión. Los que habían orado por sus familiares, amigos y vecinos les invitaron a la cruzada. La evangelización de uno en uno mediante el testimonio y la oración ya había preparado a las personas para responder a Cristo. Mi padre escribió: Dios ha obrado de manera milagrosa en nuestras cruzadas con el correr de los años. Miles de hombres y mujeres han hecho sus decisiones por Cristo. Su venida no fue resultado del trabajo de un hombre o los esfuerzos de un grupo, sino que fue el producto de mucha oración por muchas personas. A menudo, mi padre estudiaba las oraciones de nuestro Señor y escribía al respecto. Siempre aprovechaba la oportunidad para hacer énfasis en este aspecto vital de la vida cristiana, presentando a hombres y mujeres el reto de hacer de la oración el centro de sus vidas y ministerios. El propio Jesús nos dio un patrón para la oración. Mi padre solía decir: Jesús oró brevemente cuando estaba en medio de una multitud, oró un poco más largo cuando estaba con sus discípulos y oró toda la noche cuando estaba a solas. Hoy, muchos en el ministerio tienden a invertir ese proceso. Cuando se me pregunta la clave para las cruzadas de evangelización, viene a mi mente el principio trinitario. 1. Ore por una oportunidad para sembrar la palabra de Dios. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer a Cristo. Colosenses, capítulo 4, versículos 2 y 3. 2. Ore para que Dios lo use como instrumento para proclamar el mensaje de Dios. Orando por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el Evangelio por el cual soy embajador. Efesios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Ore por una cosecha abundante. Jesús oró a su Padre Celestial por los que esparcirían la verdad de su mensaje y los que oirían. Mas no ruego solamente por estos,
sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Juan, capítulo 17, versículo 20. Este es el solo propósito de las cruzadas de evangelización, una pasión por ganar almas. La Biblia dice, el que gana almas es sabio. Proverbios, capítulo 11, versículo 30. La oración es la clavija en la cual colgamos toda faceta de nuestro trabajo, que se hace en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro ministerio se alimenta por la oración, porque Dios concede su poder por las oraciones de su pueblo. La oración siempre será nuestra prioridad y nuestra fuente de poder. Agradezco al Señor por esta ancla que fue hundida en el alma del ministerio dado a mi padre hace muchos años y que ahora se ha puesto a mi cuidado bajo el ojo vigilante del Señor. Mi padre me señaló muchas veces lo que la Biblia dice en cuanto a la oración. El privilegio de orar ante el trono de Dios, las bendiciones recibidas cuando Dios contesta nuestras oraciones, y la fe, que crece cuando la oración es contestada de manera diferente a lo que nos gustaría. Nos alegramos cuando Dios contesta nuestras oraciones como queremos. No nos entusiasmamos tanto cuando la contestación parece ser que no, o tal vez espera. Nuestra naturaleza humana no se inclina a recibir de buen grado estas respuestas, pero como seguidores de Jesucristo, no solo debemos aceptar su voluntad, sino también agradecerle por tales respuestas. Eso a veces es difícil de hacer. Si estudiamos con cuidado lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la oración, el Espíritu Santo nos revelará que nuestro Padre Celestial tiene un propósito para cada respuesta que nos envía. ¿Cuál es ese propósito? Hacernos más semejantes a Cristo. Esta es la voluntad de Dios. No debemos orar por lo que queremos, se nos instruye a orar por lo que Dios quiere, que su voluntad sea hecha en nuestras vidas. Durante los tiempos de oración y comunión, Dios remodela nuestros deseos y pone nuestros corazones en consonancia con su voluntad. Mi padre escribió mucho sobre la oración y siempre decía, sea que la oración cambie nuestra situación o no, una cosa es cierta, la oración nos cambiará a nosotros. Dios responde a todas las oraciones sinceras que se elevan en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando le presentamos nuestras peticiones, debemos pedir que se alineen con el corazón de Dios. Para los seguidores de Jesucristo, el Espíritu Santo que mora en ellos les ayuda a lograr esta meta. Cuando hacemos a un lado al Espíritu Santo y pensamos que podemos con nuestras propias habilidades lograr que Dios concuerde con nuestra manera de pensar, estamos ofendiendo al Espíritu Santo. Él desea dirigirnos en nuestras oraciones y no al revés. El gran estadista y misionero Hudson Taylor escribió, ¿acaso no deberíamos cada uno de nosotros determinar esforzarnos más en la oración, cultivar más comunión íntima con Dios para su ayuda, pensar menos en nuestra obra y más en su obra, que Él pueda en toda obra ser glorificado en y por medio de nosotros? ¿Cuántas veces oramos pidiendo al Señor que le dé el visto bueno a una decisión que ya hemos tomado? En su soberanía, Dios puede permitir que nos enfrentemos a un fracaso por tratar de hacer nuestra propia voluntad y no la suya. ¿Qué debemos hacer si nos adelantamos a Dios con nuestros propios planes solo para acabar en un lío? Arrepentirnos y reconocer nuestra desobediencia. El seguidor sincero de Jesucristo tomará precaución extra para no repetir la ofensa, sino que se humillará delante de aquel que sabe mejor. Martín Lutero, que predicaba a menudo sobre la fe y la oración, dijo: la fe ora de tal manera
que le entrega todo a la voluntad de la gracia de Dios. Permite que Dios determine si es conducente a su honor y a nuestro beneficio. Recuerdo que mi padre decía: «Te niegas tú mismo un maravilloso privilegio si no oras». La verdadera oración es una forma de vida y no solamente para casos de emergencia. Era el anhelo de mis padres que sus hijos entendieran los principios de la oración. A mí personalmente no siempre me gustó la forma en que las oraciones eran contestadas. Pero cuando llegué a ser padre aprendí la sabiduría de orar por todo, confiar en el Señor y aceptar la contestación en respuesta obediente. Poco después de que mi hijo Edward se graduó de la Academia Militar de Estados Unidos en West Point y lo enviaron en su primera gira de combate, un amigo me envió la siguiente oración con la promesa de orar por mi hijo. Es un ejemplo de la oración intercesora. Escrita por el gran general Douglas MacArthur en cuanto a su propio hijo, sus palabras son elocuentes y conmovedoras. Dame, oh Señor, un hijo que sea lo bastante fuerte para saber cuándo es débil y lo bastante valeroso para enfrentarse consigo mismo cuando sienta miedo. Un hijo que sea orgulloso e inflexible en la derrota honesta y humilde y magnánimo en la victoria. Dame un hijo cuyos deseos no tomen el lugar de sus antojos. Un hijo que sepa conocerte a ti y que conocerse a sí mismo sea la piedra fundamental de conocimiento. Condúcelo, te lo ruego, no por el camino cómodo y fácil, sino bajo el estrés y el aguijonazo de las dificultades y los retos. Allí déjale a que aprenda a mantenerse firme en la tempestad, a sentir compasión por los que fallan. Dame un hijo cuyo corazón sea claro y sus ideales sean altos, un hijo que se domine a sí mismo antes de que pretenda dominar a los demás, un hijo que avance hacia el futuro, pero que nunca olvide el pasado. Y después que le hayas dado todo eso, agrégale, te lo suplico, suficiente sentido del humor, de modo que sea siempre serio y sin embargo que no se tome a sí mismo demasiado en serio. Dale humildad para que pueda recordar siempre la sencillez de la verdadera grandeza, la imparcialidad de la verdadera sabiduría, la mansedumbre de la verdadera fuerza. Entonces yo, su padre, me atreveré a murmurar: no he vivido en vano. ¡Qué expresión del corazón de un padre por su hijo! MacArthur, con todos sus logros, quería más que nada que su familia lo recordara no como soldado, sino como padre. Él dejó su legado en aquella oración. Cuando más tarde se le preguntó al respecto, respondió: el soldado destruye a fin de construir. El padre solo construye, nunca destruye. El uno tiene el potencial de la muerte, el otro incorpora la creación y la vida. Es mi esperanza que mi hijo, cuando yo me haya ido, me recuerde no en el campo de batalla, sino en el hogar, repitiendo con él nuestra oración diaria y sencilla: Padre nuestro, que estás en los cielos. No todos han sido bendecidos con un Padre terrenal que les edifique y ore con ellos y por ellos. Pero el Padre celestial anhela que sus criaturas acepten la obra de su Hijo, Jesucristo, en la cruz, y entren en una relación personal sólida como roca que perdura. Mi padre demostró con su ejemplo cómo la oración sigue a todo creyente en las decisiones grandes y pequeñas de la vida. Justo después de haberme casado, mi esposa Jane Austen y yo vivíamos en Seattle. Decidí terminar la universidad mientras mi padre todavía estaba dispuesto a pagar por los estudios. Yo no estaba seguro en cuanto a asistir al seminario, pero sí tenía el deseo de obtener un título en negocios.
Renuentemente fui a hablar con mi padre en cuanto a la posibilidad de la facultad de negocios, pensando que él se opondría. Para mi sorpresa dijo: «Franklin, pienso que esa es muy buena idea». Oramos al respecto y le pedimos al Señor que me dirigiera para tomar la decisión correcta. Tomé 2 clases de negocios en la Universidad Seattle Pacific que despertaron mi interés, dándome cuenta de que me ayudaría en todo lo que haría en la vida. Luego seguí mis estudios hasta titularme en la Universidad Estatal Appalachian en Boone, Carolina del Norte. Y junto con mi preparación bíblica anterior, Dios me ayudó a aplicar mi educación para dirigir la Samaritan's Purse. 20 años más tarde, en 1995, mi padre y yo predicamos en nuestra primera cruzada, juntos en Saskatoon, Saskatchewan, Canadá. Para mí, fue emocionante estar en el púlpito con él. Durante el día pasamos tiempo conversando y orando por las reuniones. Fue durante esta cruzada que mi padre me dijo cómo él y mi madre habían estado orando en cuanto al liderazgo futuro de la AEBG. Me dijo que las respuestas a sus oraciones habían sido confirmadas por íntimos asociados como Carlos Morris, Ross Busby, Betty Jane Hess y otros que habían estado orando en cuanto al ministerio y que asumirían la responsabilidad de dirigir la obra algún día. Franklin, dijo, siento en mi corazón que Dios te ha preparado para esta tarea. Necesito saber cómo te sientes al respecto antes de llevar mi recomendación a la junta de directores. Oír a mi padre expresar confianza en mí me hizo sentirme humilde. Le dije: haré lo que te honre a ti y al Señor. No doy por sentado el hecho de que he tenido el privilegio de participar en el ministerio de mi padre. Con su vida, él abrió el camino y puso un profundo ejemplo de servicio a Jesucristo. Por años oró no solo por mí, sino para que el Señor preparara a la persona apropiada para tomar las riendas de su organización. Sentir que mi Padre Celestial me había preparado como respuesta a sus oraciones me dio un profundo sentido de certeza. Para los que hemos tenido la experiencia del amor de un Padre terrenal, no debería ser difícil proyectarnos hacia quienes no han tenido ese privilegio, a fin de que ellos puedan ver en nosotros un vislumbre del corazón del Padre Celestial. La oración más dinámica de Jesús a su Padre Celestial se produjo cuando se refirió a quienes escogerían seguirle. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Juan, capítulo 17, versículos 3 y 26. Jesús ejemplifica el significado de la oración intercesora, porque oró a su Padre por nosotros a través del tiempo y del amor. Alguien ha dicho que yo nací con una cuchara de plata en la boca. No tengo una preferencia especial por la plata. Cuando estoy de cacería, no tengo empacho para comer en una lata, y créanme que es mucho más divertido. Pero hay algo que no puedo negar. Tuve la bendición de nacer en un hogar en donde se exaltaba a Dios. Debido a esta enorme bendición, mi responsabilidad es mucho mayor que la de muchos de mis semejantes, especialmente de aquellos que nunca han conocido el confort y la alegría que se encuentran en un hogar cristiano. Pero el haber sido parte de un hogar cristiano no me hizo cristiano. Tuve que venir a Jesucristo por cuenta propia y aceptar delante de Dios la responsabilidad por mi propia condición de pecador. Es cierto que el ambiente de mi hogar me expuso a la verdad
y me dio una oportunidad de considerar la gran dádiva que Cristo nos ofrece a todos. Quiero anunciar a tantos como sea posible las buenas noticias de que Dios en el cielo desea las almas de los hombres. Esta es la esencia del ministerio que mi Padre ha dejado detrás y sigue latiendo, llamando a hombres, mujeres y niños a Jesucristo. Ora con fe. La oración fue un ancla en nuestra casa. Vi a mi padre y a mi madre orar por cada cosa y por todas las cosas que afectaban nuestras vidas y las vidas de otros que conocíamos. Era una manera natural de comunicarse con el Dios Todopoderoso. En mi edad de muchacho, la oración no fue algo extraño para mí. No obstante, el poder de la oración no me impactó sino hasta que cumplí los 18 años. Ya mencioné que mi padre acordó permitirme dejar la universidad por un semestre para ir en un viaje misionero. Creía que al permitirme conducir un Land Rover de Inglaterra a Jordania, el Señor tal vez abriría mis ojos a la realidad de que la palabra de Dios es viva y activa, y que penetra los pensamientos y actitudes del corazón. Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Y lo hizo. Nunca olvidaré el día en que aprendí en cuanto a la oración, al escuchar y observar. Durante el tiempo prolongado que permanecí en el hospital misionero en Marfrak, un pueblito en el desierto cerca de la frontera con Siria, experimenté por mí mismo lo que mi padre siempre había proclamado. Dios oye nuestras oraciones antes de que las digamos. Todos los viernes, la doctora Eleanor Soltó y la enfermera Eileen Coleman, misioneras fundadoras del hospital, reunían al reducido personal para la oración. Yo no estaba muy entusiasmado en cuanto a asistir, pero no tuve tiempo para pensar en una buena excusa para no hacerlo. Cuando entré en el salón, me arrodillé para no desentonar, y escuché mientras ellas exponían sus peticiones delante del Señor. Me sentí incómodo cuando oí que empezaban a orar a Dios pidiéndole específicamente $1,355 y decirle que los necesitaban para el lunes. Señor, este es tu hospital, decían con una seguridad asombrosa. Tenemos una factura por medicinas que asciende a $1,355 que no podemos pagar, pero tú tienes recursos abundantes. No te lo pedimos para nosotras, sino para los que estamos cuidando en tu nombre. Si no pagamos esta factura, nuestro testimonio se debilitará. Tu nombre está en juego, y es en el nombre de tu Hijo, Jesús, que te pedimos humildemente que suplas esta gran necesidad. Gracias por atender a nuestra petición. Para muchos hoy, $1,355 no serían motivo de desesperanza, pero en 1970, y en pleno desierto de Jordania, el dinero en cualquier cantidad era difícil de hallar. Arrodillado allí en el piso, con esas cariñosas y consagradas misioneras, me sentía bochornado por ellas. Sarcásticamente pensé, seguro, como si esto fuera en realidad a suceder. Conforme pasaba el fin de semana, yo vivía temiendo ver dibujado en sus rostros el desencanto. Sin embargo, quedé boquiabierto por el asombro cuando en el correo del lunes llegó un cheque exactamente por $1,355 con una nota escueta que decía: el Señor ha puesto en mi corazón que les envíe esto. Úselo en lo que sea más apropiado. Eleanor y Eileen no conocían a la persona que mandó el cheque, pero conocían al proveedor. Sonrieron, sabiendo que el Señor había bendecido la fe en que se habían apoyado y la confianza en Él que la respuesta llegaría,
y antes que clamen, responderé yo. Isaías, capítulo 65, versículo 24. Walter A. Müller dijo una vez: la oración no es meramente un impulso ocasional al cual respondemos cuando estamos en problemas. La oración es una actitud ante la vida. Estas misioneras vivían en esta actitud de oración. Para mí, que llegara un cheque por $1,355 era un milagro suficiente, pero cuando me di cuenta de que había sido escrito mucho antes de la oración de aquellas mujeres fieles, un escalofrío me recorrió la espalda. Recordé lo que mi padre había dicho muchas veces. La oración más elocuente es la oración por las manos que sanan y bendicen. No solo que había aprendido por los ojos de mi padre que Dios obra a favor de sus siervos, sino que aprendí una lección por los ojos de mi Padre Celestial en cuanto a orar con fe completa. Dios oye y responde a las oraciones de los que son obedientes y fieles. Ora por otros. Por lo menos podemos orar. ¿Con cuánta frecuencia hemos oído estas palabras de amigos bien intencionados cuando nos hallamos en situaciones difíciles? La realidad es que, no lo menos, sino lo más que podemos hacer, es orar. La oración intercesora es algo que llega al corazón de Dios. En efecto, Él se preocupa por nuestras necesidades y deseos, pero se conmueve cuando de nuestros labios y corazones surgen oraciones por otros. Durante los incendios de San Diego en 2007, estuve con un pastor amigo mío, Mike McIntosh, de California. La madre de Mike había muerto poco después de que la mía se fuera al cielo. Participábamos de la misma aflicción. No solo las echábamos de menos, sino que también echábamos de menos sus oraciones por nosotros. Recordaba que mi padre hablaba del vacío que sintió después de que su propia madre murió. Decía que era como si se le hubiera quitado un manto de protección. Un amigo me contó de la familia de su padre, 10 hijos y 5 hijas que se criaron durante la Gran Depresión. Aunque la madre estaba muy atareada con sus 15 hijos, hallaba tiempo para orar por cada uno de ellos. Murió a los 46 años, cuando varios de sus hijos todavía no cumplían los 12. Tiempo después de que ella se había ido, sus hijos alcanzaron la salvación, amando y sirviendo al Señor. El testimonio y oración de ella sirvieron más allá de su vida terrenal. Mi madre fue fiel para orar por sus hijos y nietos, y todos percibíamos el poder de sus oraciones. Para cuando mi hijo Edward fue enviado por primera vez al extranjero, mi madre ya estaba confinada en su cama. Cuando la noticia le llegó, Edward la llamó del Medio Oriente. Tai Tai, término respetuoso en chino que quiere decir viejita, le dijo, estoy orando por ti. Mi madre se alegró grandemente y lo mencionó muchas veces cuando yo la visitaba. Ella había llegado a ser la receptora de las oraciones de sus nietos. Para los que tienen la bendición de contar con hogares consagrados, en donde la oración es una parte regular de la vida, hay una enorme responsabilidad y gran privilegio al orar por otros que no tienen tal cimiento. Carlos Spurgeon predicaba a menudo sobre el tema de la oración. Decía, recomiendo la oración intercesora porque abre el alma del hombre. Mi madre fue una guerrera de oración y el enfoque de su oración fueron los demás. A menudo misioneros, vecinos, familias y amigos le pedían que orara por ellos, especialmente cuando luchaban con enfermedades o con la soledad.
o necesitaban la dirección de Dios en sus vidas. Orar por ellos lo consideraba un gran privilegio, y cuando decía, en el nombre de Jesús, amén, sabía que no era el fin de sus oraciones, porque a menudo recibían notas por correo mucho tiempo después, asegurándoles que seguía orando por ellos. A menudo, mi padre decía, las oraciones no tienen fronteras, pueden saltar kilómetros y continentes y ser traducidas al instante en cualquier idioma. Ora con consistencia. Pensamos de la oración como conversar con Dios, pero la oración no es una conversación en una sola dirección. Dios escucha, es cierto, pero ¿escuchamos nosotros? La oración tiene varias facetas, y se nos dice que debemos escuchar. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Proverbios, capítulo 8, versículo 6. En el ajetreo de nuestro mundo actual, escuchar se ha convertido en una rara habilidad. Siempre recuerdo a mi padre haciendo ejercicio. Le encantaba nadar. También corría mucho antes que trotar se hiciera popular. No tenía todos los más recientes aditamentos para hacer atractivo el hecho de correr. A menudo corría en pantalones, una camiseta de franela y zapatos de vestir, pero entendió la importancia de mantenerse en buena condición física y espiritual. A menos que se alimente y ejercite el alma diariamente, decía, se debilitará y se secará, se quedará confundida, intranquila e insatisfecha. Cada mañana abrimos los ojos cuando el radio despertador nos despierta con música retumbando en nuestros oídos o noticieros que nos cuentan las más recientes tragedias. Nuestras mentes se engranan a alta velocidad y nuestros pies se ponen en movimiento al dirigirnos al televisor para ver los más recientes destellos noticiosos conforme se suceden. A lo largo del día, corremos con el celular pegado a la oreja escuchando tonadas extrañas. Llevamos a la familia a algún restaurante e intentamos conversar por sobre un ruido estruendoso y voces chillonas, y luego corremos a casa para encender de nuevo el televisor y ver las noticias que nos hemos perdido mientras intentamos conectarnos con los que amamos. En medio de este trajín, es posible que una alarma esté sonando para que nos detengamos y escuchemos la voz suave y delicada de Dios. Sin embargo, a menudo no podemos oírle hasta que nuestros pies tropiezan con una tragedia o una desilusión. Entonces corremos en oración buscando la ayuda de Dios. La Biblia nos dice que si no dejamos de orar, escuchar y observar, eso se volverá algo natural, sea que nos veamos frente a una alarma o a una bendición. La instrucción del apóstol Pablo a la iglesia era: orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 18. Todo padre le ha dicho alguna vez a un hijo: escucha cuando te hablo. Es natural que cuando hablamos queremos que se nos oiga. Un distribuidor de libros produjo un eslogan que dice: cuando tú hablas, Dios escucha. Pero, ¿alguna vez consideramos escucharle a Dios? Mi madre citaba al poeta Edward Glugler, quien dijo: la parte cortés de hablar es quedarse quieto lo suficiente como para escuchar. Cuando el profeta Jeremías le habló a la casa de Judá, les dijo: aunque os hablé, no oísteis, y os llamé, y no respondisteis. Jeremías, capítulo 7, versículo 13. ¿Somos conscientes de que Jesús desea hablarnos? ¿Y de cuán a menudo le esquivamos? ¿Quién rechazaría una llamada de la reina de Inglaterra?
o una convocatoria del presidente de Estados Unidos. Y sin embargo, el Rey de Reyes pacientemente espera oír nuestras voces. El Padre Celestial nos ha dado este mandamiento: Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Marcos, capítulo 9, versículo 7. Cuando yo era niño, mi madre me enseñó a escuchar a mi padre. En aquellos tiempos no se permitía responder. Mi padre exigía que yo le diera la misma atención a mi madre cuando ella hablaba. Si yo escuchaba y obedecía, era para mi beneficio. Si escuchaba e ignoraba las palabras de advertencia, pagaba el precio. Nunca olvidaré cuando muchacho el día en que mi padre entró en la cocina y me sorprendió encendiendo un fósforo. «Franklin», me dijo, «que jamás te vuelva a sorprender jugando con fósforos, ¿entiendes?» Asentí con la cabeza, salí de la casa y me olvidé del asunto. Al día siguiente mi padre de nuevo me sorprendió encendiendo un cerillo. Su reprensión esta vez fue más enérgica. «Franklin, te he dicho que no juegues con fuego». Yo intenté una sonrisita y le dije, «No, papá, no me dijiste no juegues con fuego. Lo que me dijiste fue que nunca te vuelva a sorprender». Y salí corriendo, lo más rápido que pude. Recuerdo el terror que sentí la próxima vez que tuve que verle, porque sabía que había desobedecido, que había tergiversado sus palabras y que lo que me venía era el castigo. ¿No es así como a veces nos comportamos ante el Señor? Tal vez escuchemos lo que Él dice, pero luego salimos corriendo en otra dirección y hacemos lo que se nos antoja de todas maneras, rara vez contando el costo. ¿Qué tal si escucháramos y meditáramos en lo que todas sus instrucciones significan para nosotros y luego prestáramos atención a las advertencias? Nunca tendríamos que huir de Él, porque nuestra comunión no se rompería. Huir de Dios estorba nuestra vida de oración más rápido que cualquiera otra cosa. Mi padre decía, la oración no es solo pedir, es escuchar las órdenes de Dios. La naturaleza humana no es dada a recibir órdenes. A menudo queremos rebelarnos y salirnos con la nuestra. Sin embargo, imagínese un mundo sin órdenes, autopistas sin direcciones, vehículos sin manuales, clases sin instrucciones. Tal escenario sería frustrante y destructor, por decirlo menos. Muchos cristianos no hacen de la oración una prioridad en sus vidas. Pero la Biblia tiene mucho para decir en cuanto a la importancia de la oración, el tiempo de la oración, el lugar de la oración, la postura de la oración y las personas de oración. ¿Reflejan sus oraciones la actitud de oración, según se demuestra en la palabra de Dios? El salmista dijo, «Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo». Salmos, capítulo 84, versículo 2. Tiempo de oración. Muchos dicen que simplemente no tienen tiempo para orar. Para el cristiano, dedicar tiempo a la oración es un privilegio que se debe atesorar. Es lo mismo que el combustible al coche. La Biblia dice, «Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz». Salmos 55, versículo 17. El salmista oraba a Dios en la mañana. Cornelio oraba a las 3 de la tarde. Pablo y Silas oraban a medianoche. Jesús dijo que los hombres deben orar siempre y no desalentarse. Siempre que oramos, podemos darnos cuenta de la cercanía del Señor, y eso nos trae consuelo. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 7. Lugar de oración. No es que el lugar de oración sea tan importante.
La oración no necesariamente tiene que estar confinada a un sitio determinado o a la banca de una iglesia. La oración, diría mi padre, es realmente un lugar en donde te encuentras con Dios y sostienes con Él una conversación auténtica. Es un lugar en donde debemos pasar tiempo si es que queremos aprender de su poder. Considere la iglesia en Tiro mencionada en Hechos, capítulo 21, versículo 5. La iglesia primitiva nunca titubeó para orar sin que importara dónde se encontraran. Los creyentes de Tiro acompañaron al apóstol Pablo al barco y en la playa se arrodillaron para orar. Cuando estaban en alta mar, amenazados por un posible naufragio, después de echar 4 anclas por la popa, Pablo instó a la tripulación a que comieran, y orando dio gracias a Dios en presencia de todos. Hechos, capítulo 27, versículo 35. Incluso mientras estaban en la cárcel, Pablo y Silas oraron mientras los demás presos escuchaban. Hechos, capítulo 16, versículo 25. En Jope, Pedro subió a la azotea de una casa para orar. Y cuando fue libertado de la cárcel, fue a la casa de María, en donde muchos se habían reunido y estaban orando. ¿Y qué de Jesús? Subió a la ladera de una montaña para orar. La Biblia dice que Jesús iba a un lugar específico para orar, y cuando oraba por los que le seguían, alzaba la vista al cielo. Muchas veces se apartaba de las multitudes y oraba en lugares a solas, sabiendo que su Padre Celestial le oía. Escribiendo sobre las oraciones de Jesús, mi padre recalcó que Jesús nunca estuvo demasiado apurado como para pasar horas en oración. Cuando prediqué en Busan, Corea del Sur, supe que en preparación para la cruzada, las iglesias locales se reunían todos los días a las 5 de la mañana para orar. Una iglesia tenía 3,000 personas que se reunían cada mañana para orar por los perdidos, creyendo que el Espíritu Santo se movería en los corazones de las personas. Siempre debemos acercarnos al trono de Dios con expectativa. La Biblia dice: oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, en los cielos escucha. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 28 y 30. Postura de oración. Orar es una palabra de acción. El diccionario Webster define la palabra de esta manera: dirigirse a Dios con adoración, confesión, súplica o acciones de gracias. Si pudiera, yo reemplazaría o con i. La Biblia dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Salmos, capítulo 95, versículos 6 y 7. Confesaos vuestras ofensas y orad. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Para muchos, la imagen de arrodillarse viene a la mente cuando se menciona la oración, pero mi padre decía: no es la postura del cuerpo, sino la actitud del corazón, lo que cuenta cuando oramos. Lo importante es la condición del alma. Cuando mi padre recién iniciaba sus estudios en el Instituto Bíblico Florida, hoy Universidad Trinity de Florida, se dio cuenta de la necesidad de pasar tiempo con Dios en oración. A menudo caminaba por un campo de golf aledaño al plantel, predicándole al aire y orando. Hay muchos rasgos de la personalidad de mi padre que yo también tengo. Uno es que nos sentimos más satisfechos cuando estamos en movimiento. Así que naturalmente mi interés se despertó
cuando aprendí de joven que mi padre oraba caminando. Hay muchos casos cuando mi padre fue impulsado a caer de rodillas en oración, sea en un tiempo de crisis o en un tiempo de acción de gracias, pero el pensamiento de orar en movimiento me intrigó. Hizo que Lucas capítulo 18, versículo 1 cobrara vida. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando niño, me preguntaba cómo la gente lograba hacer algo si se pasaba todo el tiempo orando. Al crecer y observar a mi padre, me di cuenta de que él oraba de muchas maneras. ¿De rodillas? De pie, en una silla, en un avión, en su escritorio, en el púlpito. Nunca olvidaré cuando me dijo que oraba mientras predicaba. Yo me preguntaba cómo se podía hacer eso. Luego descubrí este versículo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Isaías, capítulo 65, versículo 24. Años después, cuando empecé a predicar, puse esto en práctica y descubrí el poder que viene mediante la oración constante. Uno no puede predicar la palabra de Dios con poder a menos que ore en el Espíritu de Dios. Mi padre me dio el mejor consejo que un hijo convertido en predicador podía recibir. Y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu. Efesios, capítulo 6, versículos 17 y 18. Mi padre solía decir: mientras estoy sentado en la plataforma y se toca la música, miro el mar de caras en los graderíos superiores a la derecha, a la izquierda, y oro por las almas de los perdidos en pecado. Mis ojos recorren los que están en el campo de juego y pido en oración a Dios por los corazones vacíos que necesitan al Salvador. De esa manera, Dios me prepara para el mensaje. Mientras estoy en el púlpito y cuando echo la red al momento de la invitación, sigo orando por los que responderán, para que el Espíritu Santo los llene mientras derraman sus corazones, dolidos por el pecado y desesperanza, al único que perdona por completo y los llena de paz. También recuerdo que mi padre decía que el más grande campo de batalla es al pie de la cruz, cuando las almas de hombres y mujeres penden en la balanza de la eternidad, porque es allí donde Satanás permanece agazapado en la oscuridad del corazón. La Biblia dice: vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Mi padre me dijo en numerosas ocasiones: cada vez que extiendo la invitación, lo hago en una actitud de oración, porque me siento emocional, física y espiritualmente agotado. Aquella es una batalla espiritual de tales proporciones que a veces me siento desmayar. Hay un gemido interno y una agonía en oración tal que no puedo ponerlo en palabras. Yo he experimentado esto por mí mismo. Tal vez tal debilidad sea para humillar a los mensajeros de Dios como un recordatorio de que su completa dependencia debe estar solo en Dios. En Filipenses capítulo 1, versículos 27 y 28, Pablo nos exhorta diciendo: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen. Y en Efesios, capítulo 6, versículo 12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Muchas veces mi padre se paró tras el púlpito estando físicamente enfermo, pero el Señor le fortalecía cuando empezaba a predicar. Yo mismo experimenté esto una vez que prediqué en Chisinau, Moldavia. Con fiebre y escalofríos, estaba sentado en la plataforma preguntándome si podría terminar de predicar. Me estaba diciendo a mí mismo lo que había oído a mi padre decir muchas veces con el correr de los años. Señor, no puedo hacer eso. Pero el Señor renovó mi fuerza y me permitió predicar a Cristo en aquella ciudad histórica. Si los que siguen a Cristo día tras día verdaderamente creyeran que hay una batalla que ruge por los no salvados, deben de orar, orar y orar, hasta ganar la victoria por la obra del Espíritu Santo en los corazones quebrantados y arrepentidos. Uno de los pasajes más emocionantes en cuanto a la oración es el de Romanos capítulo 8, versículo 34, que nos dice que cuando nos humillamos ante el Señor en arrepentimiento, adoración y alabanza, Jesús está sentado a la mano derecha de su Padre, orando por los que Él tiene en la palma de su mano. Cristo es el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Salvador presenta nuestras peticiones a su Padre Celestial, quien nos ve por los ojos de su Hijo, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Y la oración que Él más desea oír es: Señor, sálvame. Mateo, capítulo 14, versículo 30. Es mi oración que usted perciba la seguridad de que Cristo puede llenar su corazón de paz duradera. Dios no llama a sus hijos a un patio de juegos, mi padre decía a menudo, sino a un campo de batalla. El Señor está con nosotros, librando nuestras batallas por nosotros aquí en la tierra y en el cielo. Cristo está siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Colosenses, capítulo 4, versículo 12. Digamos con el salmista: mas yo oraba. Salmos 109, versículo 4. El ara al terreno del alma. En una ocasión, oí a alguien decir: cuando plantas una semilla, no esperas cavar y sacarla, sino que crezca y se desarrolle. La oración no es diferente. Plantamos la semilla de oración en nuestros corazones y dejamos que la fe la cultive mediante la comunión con nuestro Padre Celestial, quien escucha con toda atención y actúa cuando sabe que estamos listos. Sus respuestas son para nuestro bien. Si Él retiene una respuesta a la oración, se debe a que tenemos todavía lecciones que aprender, y el hortelano celestial ara el terreno de nuestras almas hasta que nuestras voluntades estén listas para recibir su respuesta. Mi padre dijo muchas veces: los que le han cambiado el curso de la historia lo han hecho mediante la oración. Este debería ser el lema de todo seguidor de Jesucristo. Nunca dejar de orar, por oscuro y sin esperanza que parezca. No hay nada que haga crecer nuestra fe más que los 3 elementos clave del cultivo de la fe: oración, oración, oración.